En 1990 se ordenaba sacerdote en Buenos Aires. 8 años después, el entonces cardenal Jorge Bergoglio lo elegiría para crear la oficina de prensa del arzobispado. Durante una década fue la voz pública del futuro Papa Francisco. En 2002 inició otra misión: sentar por primera vez en Buenos Aires a un cardenal católico, un rabino y un líder musulmán en una misma mesa. Así nació el Instituto de Diálogo Interreligioso. Párroco, comunicador, fundador del Observatorio contra el Narcotráfico, con múltiples reconocimientos, incluyendo la Ciudadanía Ilustre de Buenos Aires. En 2024, la Organización de Estados Americanos lo nombró Embajador de la Paz. 22 años construyendo puentes en un mundo que se divide. Hoy nos presenta sus cartas credenciales Guillermo Marcó. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Tobías, por la invitación. Primero que nada, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy honrado de que me hayas invitado a este primer programa. Contarles que nosotros nos conocimos en un lugar muy particular, Sí. que fue navegando en la fragata Libertad. Tenemos supongo que por eso te gusta la política internacional, ¿no? Es el tema del horizonte que da el mar. Así que, bueno, estoy muy bien. La verdad que, bueno, esencialmente porque me gusta lo que hago. Así que en general no es que yo tenga mi vocación o mi vida como un trabajo, y por ahí eso, que te guste lo que haces y que sentís que tenés como una vocación en la vida, te da como un norte que unifica tanta cosa dispersa. Justamente me refería a eso de iniciar por la trayectoria. Escuché en una nota que le habías hecho a Francisco, que él hablaba del camino del sacerdocio como una vocación de servicio, y me pareció un punto interesante para empezar. Habiendo repasado tu vida, entiendo que iniciaste en arquitectura, hiciste 3 años y después te ordenaste como sacerdote. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en realidad yo nací en una familia bastante particular, porque, o quizás más común de lo que uno espera, de ver como familia de un sacerdote, porque mi padre, digamos, era agnóstico, o sea, no le interesaba el tema religioso. También de una familia fuertemente marcada por un bisabuelo nuestro, Telemaco Susini, que fue, digamos, becario, se recibió médico a los 19 años, un hombre sumamente inteligente, y después estudió con Pasteur en Francia y con Koch en Alemania. En la Argentina fue el fundador de la asistencia pública, digamos, prácticamente toda la red de hospitales. El SAME lo creó él, que era un sistema de carreta en esa época. Pero bueno, como todos esos hombres de la generación del 80, muy en contra de la iglesia. Y eso fue algo que marcó mucho mi familia paterna, ¿no? Así que yo no vengo de una familia religiosa. Y por el lado de mi madre, más dedicados a la cultura, eran los dueños de una editorial importante llamada Peuser. Pero mi abuelo era toda familia alemana y mi abuelo era luterano. Entonces, en casa también, como Sí. que, bueno, mamá era católica, fue quizás la influencia que marcó. Como papá no le interesaba el tema, fue ella más la que marcó el tema religioso, pero siempre con mucha libertad. Yo dejé ir a misa a los 14 años, iba siempre con ella cuando era chico, y después nunca me dijo nada. O sea, no es que no era una persona No era un mandato insistente. familiar, No era un digamos. mandato familiar. Fui a un colegio religioso, no salí religioso del colegio, como mis amigos. Y te diría que tuve una conversión a los 21 años, una experiencia muy linda de Dios, en un lugar bastante insólito, que fue un hospital, en la cercanía con un enfermo, y digamos, yo le di una estampa que decía Jesús resucitó, que estábamos saludando por la Pascua. Y este hombre se me puso a llorar, como muy emocionado, y me agradecía todo el tiempo. Y yo la verdad que no entendía la proporción de lo que le pasaba con el gesto que yo había hecho, ¿no? Me parecía que yo no había hecho nada, porque era una cosa muy simple, regalar una estampa, y que él estaba como muy emocionado. Entonces cuando se calmó un poco, le digo, bueno, ¿qué te pasa? Y me dice, es que yo soy del interior del país y hace 3 semanas que estoy internado y nadie me vino a visitar, sos la primera persona que me vino a visitar, ¿no? Y yo digo, qué loco, porque uno siempre para ser feliz tenía que estar en un lugar lindo, no estaba en un lugar lindo, tenés que estar con gente conocida, no estaba con alguien conocido. Y bueno, experimenté ahí que
que también se podía ser feliz de otras maneras, ¿no? Entonces, esto que vos hablabas al principio del servicio, de dar la vida por los demás. Y bueno, fue un proceso. Yo estaba estudiando arquitectura, digamos, me gustaba mucho. Tenía planos dibujados desde los 6 años, siempre me sigue gustando hasta el día de hoy, sigo mirando proyectos, me gusta dibujar. Y bueno, pero el Señor te gana cuando Él quiere, así que en una vida así de discernimiento, de oración, cada vez me fui metiendo más y bueno, a los 23 años, el 83, el año de la recuperación de la democracia, entré al seminario. Fueron 8 años, así que en el 90 me ordené. ¿Y cómo fue esa recepción familiar del otro lado? Y en casa muy mala, digamos. Sí. Papá estaba muy dolido, papá era empresario, entonces creo que tenía bastante expectativa en que yo continuara un poco con lo de él, aunque me estaba dedicando a la arquitectura, siempre fuimos muy libres para elegir. Y mamá, que era más religiosa, me dijo, bueno, en medio de las lágrimas, siempre recé por las vocaciones, pero nunca por la de un hijo. O sea, que quería que se hicieran cura los hijos de los demás, ¿no? Y la verdad que, bueno, y después el resto de mi familia, mis amigos también se lo tomaron re mal. Mis amigos ninguno era muy practicante ni creyente. ¿Se percibía como una renuncia a la vida que Sí, uno llevaba, o sea, nadie digamos? entendía mucho, yo tampoco, pero la verdad que era más como sentir que estás... Yo siempre pongo el ejemplo de que es como estar enamorado de una fea, ¿entendés? O sea, que bueno, es difícil explicar por qué la querés, porque la presentás y bueno, no sé, a nadie le gusta. Y todo el mundo, ¿qué vas a hacer? Y qué vas a hacer con tu vida, y vas a tirar tu vida por la ventana. Y además porque tenía como, o sea, había nacido en una familia con posibilidades, entonces estudiaba lo que me gustaba. Bueno, no me iba mal con las chicas tampoco, tenía amigos, pero ¿por qué vas a... Claro, era un cambio drástico. ¿Por qué vas a dejar todo eso para ser cura, ¿no? Como Sí. que no. Y bueno, son los caminos, ¿no? Son las vocaciones. La verdad que yo he sido muy feliz, soy muy feliz con todas las cruces que tienen la vida. Las vidas tienen, digamos, la vida de todos. No hay nadie que te puedas encontrar en la vida que no tenga luces y sombras en su existir, digamos, porque es algo normal, es parte de la existencia cotidiana, ¿no? Pero son más las luces que las sombras. Y bueno, fueron 8 años de seminario y en 1990 aproximadamente pudiste ordenarte como sacerdote. Sí. ¿Sentís que hubo algún cambio en tu manera de ver las cosas? Sí, pero yo me acuerdo, bueno, vos estás ahora en tu proceso de escribir tu tesis y yo tenía que hacer como algún trabajo final y me acuerdo que escribí algo sobre Buenos Aires. A mí me gusta mucho Buenos Aires, pero era sobre justamente Buenos Aires y la iglesia. Yo sentía que muchas veces, por justamente venir de un ambiente no religioso, que la iglesia estaba como encerrada en sí misma, ¿no? Como Bien. que mirándose el ombligo y siempre... Yo decía, bueno, pero acá esta es la sede de los medios de comunicación, todo lo que pasa en Buenos Aires muchas veces se refleja al interior del país. Vas a un bar no sé, en Corrientes y está la gente mirando TN, viendo digamos, el choque, sí, qué sé yo, la congestión de la Panamericana. Digo, ¿qué les puede importar a esta gente? Pero bueno, todo de alguna manera viene a morir o a vivir a Buenos Aires. Entonces, digo, no puede ser que nosotros como iglesia, nuestra única, digamos, objetivo sea estar en las parroquias. Esta es una realidad muy linda, la comunitaria, pero está la sede del poder político, está todo lo que es, bueno, los vínculos internacionales. Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, que tiene gente de todas las culturas. Es una ciudad que recibe, yo estoy a cargo hoy en día de la pastoral universitaria, es una ciudad de migrantes también, ¿no? O sea, hay cientos de miles de estudiantes que vienen a Buenos Aires. A veces uno no la tiene a Buenos Aires como una ciudad universitaria. Buenos Aires tiene 1 millón de estudiantes. Exacto. Hay gente que viene solo a estudiar a Buenos Aires, gente del interior del país, muchísima. Y gente extranjera hoy en día, mucha. Bueno, mencionás la vocación de la comunicación y la necesidad de la iglesia de encontrar esos puentes a tender con distintos lugares y Buenos Aires como un centro acá.
fuiste quien ofició de creador de la oficina de prensa del Arzobispado de Buenos Aires. ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso fue también progresivo, porque, bueno, con esta inquietud con la que yo me había ordenado en la primera parroquia que estaba, que era la parroquia de Lourdes, en Flores. En Flores. Donde, dicho sea de paso, yo hice mi confirmación, así que bueno. Una parroquia muy querida. En ese momento era una parroquia muy llena de jóvenes. Y bueno, por la noche me gustaba escuchar radio, y lo que escuchaba todo el tiempo eran pastores. Y digo, che, qué poca presencia que hay de algo católico acá, ¿no? Entonces, bueno, se lo comenté a un grupo de gente de la comunidad, algunos jóvenes, entre ellos Fausto Spotorno, que hoy es muy conocido, pero en ese momento era un dirigente de Acción Católica de la comunidad. Tenía 16 años y fue, digamos, nuestro productor. Así que el programa lo producíamos mucho, digamos, alquilamos un espacio de radio en una radio barrial, FM Casablanca, y todas las semanas, bueno, hacíamos un lindo programa a la noche. Estando en ese programa, bueno, ya Bergoglio había asumido como vicario de Flores, y él me pone en contacto con Guillermo Marconi, que tenía un programa en Radio Rivadavia, para que fuese al programa. Claro, cuando yo llegué, eso fue casi fin de año, y cuando yo llegué al programa yo ya venía muy afilado porque había hecho un año de entrenamiento en esta radio barrial. Y entonces él quedó bastante sorprendido y me dice, bueno, a mí me gustaría que vos te quedes de columnista una vez a la semana acá en Libertad. Te imagínate que pasar para mí de una radio barrial que te escuchaban con suerte cuando no decomisaban los equipos, a de repente estar en Radio Libertad, que tenía en ese momento 70.000 personas de audiencia a la noche. Era como pasar de jugar Potrero a la cancha de River, qué sé yo. Pasaste de ir una vez a quedar como columnista. A quedar como columnista. Y lo curioso de las cosas de la vida, ¿no? El otro columnista que iba por temas de ciudad era Guillermo Francos, que había sido diputado de la ciudad, hoy jefe de gabinete, ¿no? Bueno, no sé si cuando salga el programa seguirá siendo jefe de gabinete, pero ha sido un excelente jefe de gabinete. Y Bergoglio, bueno, ¿por qué elige que seas vos quien? Porque yo le vi hacer una entrevista a él, le conté que estaba haciendo un programa de radio, y yo le vi hacer una entrevista muy caradura, porque después, bueno, con el paso del tiempo vi que no daba entrevistas. Así que, bueno, él venía todas las semanas a la parroquia porque el padre Rafael Morán Díaz, que era el párroco en ese momento, había sido compañero 2 años del seminario de él estudió 2 años en el seminario de Buenos Aires. Y bueno, entonces en esas charlas muchas veces me pedía acompañarme a la vicaría, yo volvía caminando con él, alguna vez me invitó a almorzar, como que no conocía a muchos curas jóvenes y yo estaba recién ordenado, entonces supongo que le interesaban mis opiniones en algún sentido. Y yo creo que, bueno, él alguna vez me lo dijo, como que también le divertía el perfil de no ser, digamos, como muy eclesiástico, el mío, ¿no? Como venía más de otro mundo, de otro palo, qué sé. Y él era así también, curiosamente, ¿no? Claro. El tipo de hecho, creo que fue un papa que le llegó mucho más a la gente de afuera que al interno de la iglesia, que generaba más molestia. Claro. Y así que, bueno, fuimos trabajando una buena relación, y cuando él llegó a arzobispo, había un problema, digamos, heredado de Quarrachino, un problema con un préstamo presuntamente que habían hecho los Truso del Banco de Crédito Provincial, le había hecho al arzobispado. Y había hubo un allanamiento, había toda una cosa judicial en el medio, y entonces me llama un día a la tarde Bergoglio y me dice, primero habíamos ido a comer una noche, y me dice, mira, yo no sé qué hacer con todo este tema de la prensa, me dan mucho miedo los periodistas, así que inventa algo. Él no era de comunicar mucho al exterior. En ese momento no hablaba con la prensa. Y además,
Las directivas de él eran así como medias amplias, ¿viste? Que en todo caso, bueno, no sé, fíjate qué hacer. Y bueno, tenías libertad para hacer lo que quieras. Pero era su forma de liderazgo, digamos. Entonces, bueno, le armé todo un proyecto de hacer una oficina de prensa, digamos, que pudiese recibir a los periodistas, darles información, generar noticias. Y bueno, eso fue lo que hice durante 9 años. Y el acuerdo era que, bueno, vos no hables con la prensa, tu presencia en la prensa va a ser con cosas objetivas. O sea, el Te Deum, cuando vas a San Cayetano el 7 de agosto, la homilía, cuando vas a Luján en octubre, Semana Santa, bueno, él siempre le iba a lavar los pies a gente no sé, de internos que estaban enfermos de SIDA, sí, o a la cárcel, bueno, eso hacerlo noticia. Yo le hice un plan de apariciones a lo largo del año y bueno, y él aceptó, y de hecho yo le llevaba periodistas para charlar, pero nunca daba entrevistas, ¿no? Mientras fue arzobispo de Buenos Aires no dio entrevistas. Él hablaba mucho de la actividad pastoral, ¿no? De también la divulgación de la palabra. ¿Sentís que desde tu lado, desde esta parte de la comunicación, cumpliste con esa tarea pastoral desde tu parte o fue como una...? Yo creo que la tarea pastoral es para un sacerdote llevar la palabra, y a mí lo que me permitieron los medios es llevar la palabra mucho más lejos de lo que yo podría haberla llevado a las 200 personas que yo le predicaba un domingo en misa. Porque la realidad es que cuando están, no sé, en cualquier medio de comunicación, hasta el día de hoy hay gente que, yo ese programa que hice con Marconi, que lo hice 30 sí, años, hay gente que te para y te dice, che, yo te escuchaba, no sé, por supuesto gente más grande. Cualquier posteo que uno haga, no sé, yo le hice una entrevista a Francisco en Infobae, tuve ese privilegio, cuando sí, fueron los 10 años de pontificado. Y realmente, digamos, yo he pegado una cosa muy pequeña, digamos, en el Instagram, y eso tiene 400.000, ha tenido 400.000 visitas. Yo no le hablo nunca a 400.000 personas juntas. Bueno, mencionabas esto de ir a buscar al afuera, que Francisco ya como Papa tenía mucho de esa visión. ¿Sentís que la incorporación de estos medios de comunicación y toda la actividad eclesiástica es importante para llegar a esos lugares? Yo creo que es importante, digamos, no siempre están las cosas, digamos, armadas como para manejarla bien, ¿no? O sea, porque no es solo que tengas un micrófono para decir cosas, sino que es lo que, cómo lo decís. Yo me fui profesionalizando, porque cuando recién empecé, un día lo fue a ver Ernesto del Castillo, es un señor que estaba a cargo de una gran agencia de comunicación que se llamaba Hill & Knowlton, una sucursal de una comunicadora internacional, para mencionarte alguna cosa así como Al Pasar nomás, que claro, fue la que manejó la comunicación en la Guerra del Golfo en los Estados Unidos. O sea, tenía un prestigio muy grande. Él manejaba la agencia en la Argentina. Y un día lo fue a ver al cardenal y le dijo, mire, yo la verdad que, digamos, tengo ganas de hacer algo, yo me he ido muy bien en la vida, tengo ganas de donar un poco de mi tiempo y, bueno, mi hora de consultoría vale $500, entonces yo puedo ir a doblar ropa a Cáritas, pero estaría perdiendo el tiempo, prefiero, ¿por qué no me lo manda a este muchacho que tiene vocero? Y yo le hago un training. Así que yo fui a sus oficinas y recibí, digamos, formación de qué era una gacetilla de prensa, cómo se elaboraba, cómo había que contestar, a quién sí, a quién no, digamos, cómo seleccionar, digamos, saber que en una entrevista por ahí, digamos, uno empieza con un clima amigable y no sé qué, y el periodista en los últimos 3 segundos te va a preguntar cuando ya estás relajado justamente aquel tema picante del cual quizás te costaba hablar, ¿no? Y que por ahí eso que a vos te llegó a último minuto y va a ser era como al pasar, va a ser el titular del día siguiente. Entonces yo, entre las cosas que hacía, era subrayarle las homilías, estas que iban a ser muy públicas,
y decirle, bueno, esto va a ser titular del diario, digamos, ¿lo querés decir o no lo querés decir? Porque no me hagas después desdecirme de cosas que vos no dijiste o no quisiste decir. Lo que querés decir lo sostenemos hasta el final. Bueno. Bien. Y uno de los grandes hitos de tu trayectoria como vocero de Bergoglio fue en el año 2002, esa visita al centro islámico. ¿Cómo se vivió? Porque, bueno, eso era un tema. Pues yo estoy empezando a elaborar un libro que es justamente qué le dio Buenos Aires a Jorge Bergoglio. Digamos, si bien él era porteño, pero él después estuvo muy metido en la compañía. Cuando vos lees sus escritos, hasta que llegó a Obispo de Buenos Aires, él no tenía nada desarrollado en el campo interreligioso, que después sin duda fue un eje importante de su pontificado. Y a mí sí era un tema que me interesaba, porque naturalmente haber ido a la UBA, haber tenido amigos de la colectividad judía, haber conocido gente del mundo islámico, y saber que la iglesia, sí, bueno, por ahí el Te Deum los invitaba a todos, pero las relaciones, incluso cuando cuando vos tenés diálogos desde el punto de vista teológico, siempre terminan empantanadas, porque bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Viste? Son temas. ¿Se generan debates fuertes? Eso se genera, digamos, a lo largo de la historia, sí. Sí, no, pero digo, en la intimidad, digamos, se han matado, de ¿no? Quienes profesan acá. En general, nosotros desde el Instituto de Diálogo Interreligioso, paradójicamente, lo que hacemos es, tenemos como ciertos códigos. O sea, primero te voy a la visita del Centro Islámico, Sí, porque así. un día en un panel que yo estaba con Omar Abud, que me invita a tomar un café después de la charla, me dice, mirá, la verdad que nos gustaría mucho conocer al cardenal Abdelmade, que era aquel entonces presidente del Centro Islámico. Y bueno, digamos, armamos la entrevista. Yo estuve en esa entrevista primera, también estaba Omar, y entonces él en esa charla dijo, yo voy a devolver la visita. O sea, pongamos una fecha, yo voy a devolver la visita. Sin en el horizonte crear este instituto. No, todavía no. Era Pero algo la realidad es que, bueno, de cultural. repente nos vimos que en 90 años de vida, la primera vez que un arzobispo de Buenos Aires pisaba el Centro Islámico era una en novedad. ese momento, ¿no? Y lo mismo fue con la AMIA y la DAIA. Entonces, ya no era el diálogo teológico, era más bien una relación que se empezó a establecer desde vínculos fraternos. Entonces, bueno, ahí yo me hice muy amigo de Omar Abud y de Dani Goldman, que era rabino de la comunidad de Betel. Y como en el aliento de Jorge, bueno, ¿por qué no lo formalizan? Porque está lleno de gente que hace cosas como, viste, que alguna vez se junta un rabino con un imán, no sé, escriben un libro, o de repente van a una conferencia juntos. Eso hoy en día, como quizás lo hemos naturalizado nosotros. Sí. Pero cuando empezamos, hace 25 años, era como muy raro, digamos. Y nosotros, además, lo que hicimos fue formalizar un instituto, que es el IDI, el Instituto de Diálogo Interreligioso, que a esto le dio continuidad, porque, bueno... ¿Cómo se llegó a esa decisión conjunta de institucionalizarlo? Porque teníamos muchas charlas, la verdad, y nosotros, bueno, tenemos acuñado un formato de qué es el IDI, o sea, de cómo funciona. Paradójicamente nosotros no discutimos de religión. Cuando se tratan temas religiosos, lo que se hace es informar. Yo te puedo preguntar, bueno, cómo es tu tradición, qué momento estás viviendo. Bueno, y después participamos de lo celebrativo. Entonces, ellos pueden venir yo los invito, no sé, en Semana Santa o en la misa de Navidad, así como voy al inicio del mes de Ramadán y al Año Nuevo Judío o a la Pascua Judía. Pero no significa que adhiera, es como ir al cumpleaños de un amigo, qué sé yo. Pregunto más que nada porque fue, como mencionabas, uno de los cimientos y de los principales puntos que tuvo Francisco durante su pontificado, el diálogo interreligioso. Entiendo que también lo habrá querido dejar como uno de sus legados. ¿Cómo ves hoy a nivel internacional el diálogo interreligioso? Sin duda que sí, y yo creo que lo interesante es que él llevó esta matriz, él fue lo que llevó. Fíjate, cuando va, bueno, el primer viaje que hace, cuando él anuncia que va a ir a Medio Oriente, nosotros hicimos un viaje
como una especie de viaje misionero con el IDI, en donde viajamos. Como una previa, digamos. Una previa, sí, éramos 15 católicos, 15 musulmanes, 15 judíos. No había cualquier judío, cualquier musulmán, podría haber ido cualquiera, pero digamos, había personajes de la comunidad judía, desde el presidente de la AMIA o el de la DAIA, a empresarios como Marcelo Mitlin, o Gustavo Grobocopatel, y del lado católico estaba Alberto Rodríguez Llavarín, estaba Jorge Tellerman, estaba el rabino Berman, y justamente lo que fuimos fue anunciar que lo que le estaba explicando o intentando explicar el Papa Francisco era algo que en la Argentina lo vivíamos. Y lo más interesante de ese viaje no fue ninguna de las conferencias, que fueron muy interesantes, porque bueno, estuvimos en el Parlamento de Palestina, estuvimos con Shimon Peres, el presidente de Israel, estuvimos en el Knesset, en el Parlamento judío, y estuvimos con algún miembro de la familia real jordana después. Lo más interesante fue lo que se gestó en la convivencia, en esa... de todo Digamos, los famosos diálogos de pasillo, ¿no? Estar sentado en el colectivo, no sé, Estambulián, otro, digamos, que estaba en el viaje, ¿viste? Hay diálogos que son imborrables, momentos que compartís, no sé, después de cenar, quedarte charlando, caminatas, visita a lugares que los judíos, habiendo ido a Jerusalén montones de veces, no habían pisado jamás el Santo Sepulcro ni alguna iglesia, y bueno, yo tampoco había ido nunca al Museo del Holocausto. Entonces, como que empezás a sentirte más hermano del otro en el compartir de las vivencias, los dolores, los llantos, del mundo de la política, ponele, ¿no? O sea, ¿Crees que vino Carlos Kunkel? Sí. Carlos Kunkel, que yo cuando me enteré que venía, la verdad que no estaba muy contento, porque había protagonizado, digamos, ¿te acordás? Un cruce con la Camaño y se habían cacheteado, bueno, una cosa horrible. Sí. Y bueno, yo terminé con un Carlos Kunkel haciéndome de monaguillo en una misa en Belén. ¿Entendés? Una experiencia llorando. Claro. Y sí recuerdo, como una de las cosas más lindas del viaje, habíamos ido... Hay un parque en las afueras de Jerusalén que nos habían invitado, el Karen Kayemet, y ese parque es un parque donde, digamos, se invita a personalidades a plantar un árbol en memoria de su visita. Israel es un desierto, entonces cada árbol, para ellos inventaron el riego por goteo, y bueno, cada árbol significa proyecto, prosperidad, digamos, la posibilidad de futuro, vida. Entonces, bueno, plantamos un árbol por cada tradición, judía, musulmana y católica, en la cerca, ¿no? Entonces, eso fue una actividad del primer día. Y habíamos estado dando vueltas por las afueras de la ciudad, y todavía no habían entrado a Jerusalén antigua, digamos, a la ciudad vieja. Y hay la colina del monte de Getsemaní. Desde esa colina hay un mirador, hay una vista tremenda de la ciudad, y llegamos al atardecer. O sea que vos desde esa colina veías toda la muralla de Jerusalén. De Jerusalén. Desde arriba se ve la cúpula dorada de la mezquita, se ve la cúpula del Santo Sepulcro, las torres de la ciudad. Aún la reconstrucción que hicieron los ingleses es toda baja, es toda de piedra, o sea, es una ciudad de las ciudades antiguas muy impactante. Y justo empezaron a cantar desde los minaretes el canto de la tarde, digamos, la última oración de la tarde, la hora de la caída del sol. Y uno de los que estaba con nosotros dice, si no les molesta, yo he cantado esto desde chico. Entonces se pone a cantar la misma melodía que estaba cantando desde el minarete. Y entonces a mí se me puso la piel de gallina, pues yo la verdad no entendía nada de lo que él estaba diciendo, porque hablaba en árabe. Pero una experiencia espiritual. Pero es una experiencia espiritual de sentir la profundidad de la emoción y de la oración de otra persona, ¿no? Bueno, después, por eso, esto no lo preparó nadie, o Dios lo preparó en todo caso, la providencia, porque después de eso se puso
decir una oración en hebreo, Dani, todos mirando a ese atardecer en Jerusalén, y después yo dije, bueno, recemos juntos, nos tomamos de la mano, rezamos el Padre Nuestro, y después los invité a darse un abrazo. Y éramos 45 adultos llorando, emocionadísimos por lo que estábamos viviendo en ese lugar, ¿no? Entonces, como que la fe es una experiencia compartida independientemente de la expresión. Y que la fe es una experiencia compartida, y cuando vos no discutís, o sea, no llevas la cosa... Porque el problema de Israel y Palestina es un problema territorial, es un problema de territorio. No es un problema espiritual. Son pueblos que cuando vos ves las comidas, son las mismas comidas, las raíces de pueblos semitas, digamos. Como que hay mucho más en común de lo que hay en... Entonces nosotros desde el Instituto del Diálogo lo que pregonamos es esto. Nosotros no discutimos de religión, compartimos nuestras celebraciones. Por otro lado, sí hemos identificado los lugares que tenemos para dialogar en común. O sea, a todos nos interesa el tema de la pobreza, a todos nos interesa el tema de la educación, a todos nos interesa, digamos, la paz, el medio ambiente. Entonces, todo lo que hemos generado a lo largo de los años como actividad internacional tiene que ver justamente con estos issues. Sí. Y lo más paradójico de todo esto, a nosotros los tres nos nombraron embajadores de la OEA, y en realidad el presidente de la OEA es ateo. Almagro, ¿no? Luis Almagro, sí, ahora ya no es más, pero era un extraordinario, es una extraordinaria persona, pero él es ateo, dicho confesamente delante de nosotros, pero le interesó la metodología, porque dice, bueno, la verdad que muchas veces llegar a un acuerdo complejo, digamos, y acá, y para entender algo que tiene que ver con lo que está pasando hoy en la Argentina y que tiene que ver con lo que a vos te interesa, que es el marco internacional. En la pandemia nos llama Genser, que era el secretario de Minería, dice, miren, estoy con una tarea tremenda porque este es un diálogo imposible. Sacar una ley minera nacional es algo imposible, porque es un diálogo entre municipios y provincia, entre provincia y nación, entre compañías internacionales, ambientalistas, pueblos originarios. Bueno, claro, tantos sectores y tantos intereses. Y que cada uno dice que el otro es una basura y que no sirve para nada. Entonces, pero bueno, digamos, empezamos ese diálogo que lo hicimos en pandemia por Zoom, ¿no? Con el método. Partiendo de lo que las necesidades en común. Sí, bueno, la Argentina es un país que tiene el 50% de la gente en situación de pobreza, ¿no? Ahora, en sí, si bien mencionabas que el problema de Israel y Palestina es un problema con una raíz política más que religiosa y territorial, esta actividad sí tiene un tinte y un componente político. ¿Cómo se gestiona esa tiene vida? un componente político, porque digo, la Iglesia todo el tiempo brega porque los pobres salgan de la pobreza. No, me refiero al diálogo interreligioso, la gestión de... ¿Es política el hablar con el otro, el interactuar con el otro, puede ser visto como política? ¿O no? Y a ver, digamos, la buena política en realidad es a alguien que le pagan por dialogar. Nosotros estamos muy, digamos, ¿para qué tenés un congreso? ¿Y ahora que se acaban de renovar hace poco las bancas del Congreso? ¿Y por qué se renueva por tercios? Bueno, justamente para que haya las voces que el pueblo considera que quieren que representen sus intereses. No están votados a título personal, están votados porque bueno, vos presentás alguna idea y teóricamente la gente vota ese modo de pensar, ese modo de ver la realidad. Sí. Entonces, el lugar del diálogo es el Congreso en una democracia. Pero la vida familiar es diálogo, el amor la es diálogo. espiritualidad, la religión en ese rol. ¿Tiene algún papel que cumplir o...? Y yo creo que sí, porque sobre todo preservar la paz. O sea, la Iglesia últimamente, por ejemplo, en la Argentina viene hablando muchísimo sobre el tema de bajar el tono, de no faltarle el respeto al otro. O sea, vos podés no pensar como el otro, pero no tenés derecho a denigrarlo porque piense diferente, ¿no? Algo que hoy está tan, te diría, cuestionado, de moda. Sí. Volviendo a Francisco, él en su tercera encíclica habla de Fratelli Tutti, ¿no? Hermanos todos, habla de la hermandad de la humanidad. Creo que va en línea a lo que venimos hablando. Y
y parecía bastante actualizado en todos los temas que trataba, por más de que, como en una entrevista lo definías, no era alguien que tuviera acceso a grandes tecnologías y todo. ¿Cuál era la concepción de él de esta hermandad humana? ¿Cómo lo vivía? ¿Cómo lo transitaba? Y lo En el siglo transitaba de ese XXI. modo, tratando de entender quién es el otro, ¿no? En este pedacito cortito que yo tengo de vuelta, vuelvo a lo mismo en el Sí. Instagram, es ¿qué le dirías a un ateo? Le pregunto yo, ¿no? Y entonces él contesta, en primer lugar, que me explique su ateísmo, que me cuente por qué es ateo. Fíjate que otro le hubiera salido del alma, bueno, no, que no tiene que ser ateo, o sea, enseguida hubiera bajado un discurso moral. A él le interesaba conocer quién tenía enfrente, ¿no? Digamos. Después, y por eso podés dialogar, porque vos podés dialogar cuando tenés a alguien que sí tiene que tener una cuota de sinceridad. Si yo estoy con alguien enfrente, pero esa persona no me termina de contar quién es, y es difícil mantener un diálogo, porque el diálogo siempre va a estar como empantanado por la desconfianza. ¿Sentís que el diálogo es la herramienta en esta experiencia que contabas del viaje, de la previa al viaje de Francisco a Medio Oriente, empieza a tirar abajo esas barreras de la segmentación y a llegar a tender esos puentes? eh, Y si algo recuerda a la gente de ese viaje es la foto que él se sacó con otros dos argentinos, Omar Abud, que fue nuestro representante en ese viaje, como musulmán, y el rabino Skorka, ¿no? Son tres argentinos, un judío, un musulmán y un católico, que se dan un abrazo en el Muro de los Lamentos, que no se lo quería dar ninguno de los otros. O sea, en realidad cuando él intentó que fuera con alguien más representativo, ¿no? Con judío y palestino, nadie quiso. Pero sí, por eso te digo que los argentinos que tenemos tantos defectos, encarnamos un poco eso de, no sé, habrá sido la escuela pública quizás en Argentina que como igualó diferencias y entonces tenías el turco, el ruso, el gallego y como que todo eso convivía en la misma realidad, bastante unificado por un guardapolvo blanco y por la enseñanza de las fiestas patrias y por el deseo de escapar de los horrores de la guerra de donde venían la mayoría de las familias que emigraron de Europa y Medio Oriente. ¿Sentís que esa visión porteña que estás destacando acá en esta historia, cuando Francisco llegó a Roma, la intentó importar, digamos, a la iglesia allá del Obispado de Roma? ¿Al Vaticano? Absolutamente. Francisco nunca dejó de ser argentino, nunca dejó de hablar como un argentino y sobre todo como un porteño, mal que le pese a muchos argentinos, pero digo, él tenía expresiones que son difíciles de traducir. Vos pensás que es un papa, o sea, que tiene que estar todo el tiempo traducido a un montón de idiomas lo que está diciendo. Y cuando dice hagan lío, ¿qué significa hacer lío? ¿Entendés? O sea, es difícil de traducir. Bueno, justamente lo habla en la Jornada de la Juventud, en la Hagan Lío, intentando aludir, entiendo, a los jóvenes a manifestarse, a dar su punto de vista, su perspectiva. ¿Sentís que hoy en día los jóvenes están tan involucrados como él decía, como él sostenía y pregonaba? ¿O esa misión todavía queda mucho camino por recorrer? A ver, es como las generalizaciones son difíciles, Sí. puedes decir los jóvenes. Bueno, en el arco de los jóvenes tenés un montón de jóvenes que están viviendo una vida muy, muy hedonista, como pensando solamente en las redes, en su cuerpo, en su alimentación sana, en ir al gimnasio y en divertirse. ¿No? O sea, por hacerte un rango, si querés, si uno mira mucho las redes. Hay otros jóvenes que, bueno, no al revés, son gente que tiene preocupación social, que está involucrado, que le gusta la vida comunitaria, que se compromete en política, que se compromete en las comunidades religiosas, ¿no? Y la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa León, que no es que tenga, digamos, es un hombre santo, correcto, pero uno no le ve un carisma por decirle, che, quiero ir a ver al Papa León, como, no sé, los adolescentes por ahí quieren ir a ver a Tini. Me da como que no es Bueno, esa pero la Francisco sí impresión. cumplía esa tarea, por ahí nosotros del Francisco microclima. tenía carisma con el diálogo con los jóvenes muchísimo, pero no sé León, y sin embargo fue 1 millón de jóvenes a la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud, de todo el mundo.
Entonces, cuando vos mirás eso, bueno, ¿quién junta 1 millón de personas que se pagan el viaje para ir y están ahí para ver una noche entera durmiendo al aire libre en Tor Vergata con llovizna para estar al día siguiente en una misa con el Papa? Y bueno, pues digo que a veces uno dice, bueno, hay ciertas realidades que la prensa prefiere no mirar porque son incómodas. Veníamos hablando también de la peregrinación a Luján que tuvo lugar hace unos pocos días. Casi 2 millones de jóvenes. Ahí, Eso es católico, además, ¿no? ¿Viste cuando dicen, sí, no, pero la iglesia católica está cada todavía para atrás porque la realidad evangélica, bueno, pero esto no es, eso es netamente católico, ¿no? O sea, puede haber que haya algún evangélico que tenga ganas de ir porque le guste la Virgen, pero en general son reacios al tema de la Virgen. Y esto es algo que congrega gente que al menos, yo no digo el 100%, mucha gente que peregrina por él lo hace bueno, pero en general cuando vos preguntás y vos lo tenés, tenés la prueba en la entrada a Luján. No es que la gente llega como una maratón, bueno, llega a la plaza, digamos, y se va a comer un choripán y se vuelve a su casa. Gente está agotada y está apretujada por entrar a la basílica. O sea, lo único que le importa es llegar a ver a la Virgen, a estar rezando, aunque sea un minuto, porque después tenés que circular. sí, y a cumplir, ¿no?, con esa promesa. Y a cumplir con esa ese expectativa, sentido, con esa promesa. Entonces digo, aunque sea un vínculo hasta personal, eso no deja de ser religioso. La juventud está generalmente ligada, vuelvo al generalismo, perdón, pero está ligada a la vocación de reforma, de lo nuevo. ¿Sentís que últimamente la Iglesia está atravesando ese proceso de reforma, tanto con Francisco, ahora con León, que está dando lugar a eso? Yo creo que cada vez más nos damos cuenta que no siempre las reformas son lo más inteligente. Que yo creo que hay ciertos lugares que tienen que estar anclados en el mismo lugar siempre. Vos podés ir y volver, pero necesitas, o sea, para ponerte el ejemplo, necesitas el ancla, ¿viste? Un barco, si está fondeado, necesita, para no irse a la deriva, necesita el ancla. Se puede mover para un lado o para el otro, pero tiene que estar firme, tiene que ser una referencia. Entonces yo creo que la Iglesia no puede negociar sus valores por la moda, porque bueno, ahora está de moda tal cosa, entonces bueno, vamos para ese lado. Vos podés sí renovarte en las formas, pero tenés que saber, digamos, que cuando vos vas a ir a la Iglesia vas a encontrar y un poco lo mismo que es lo que había. Porque hay algo interesante para mí. Yo estoy leyendo Nexus ahora de Harari. Me gusta leer de todo. Bueno, Harari es un autor muy interesante, muy ateo, o sea, muy negador del valor de la religión. Lo ve como un fenómeno sociológico. Hace un análisis del estudio de la evolución del hombre, ¿no? Sí. Pero este libro, que es particularmente lúcido, habla sobre el tema de las redes, o sea, para hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Bien. Pero como lo que son las redes humanas. Entonces él dice el éxito del Homo sapiens estuvo frente al a los neandertales, que todos vivían en pequeñas comunidades, pero los relatos le permitieron, al Homo sapiens generar nexos entre comunidades. O sea, como todos empezaban a creer o a contar historias de una comunidad a otra y todos de repente creían en una historia, llamarla religiosa, y eso les daba una identidad de cuerpo que aunque vivieran dispersos, los podía unir frente a grandes fiestas. Cuando vos pensás, no sé, en el interior, en la fiesta del Señor del Milagro, la gente baja del último pueblo del perdido en la montaña para ir a la capital. Por elevarse por algo que no es visible, no es tangible. Porque hay un relato que la gente cree profundamente que, bueno, digamos, esto tiene que ver con tu tradición, con tu fe, con tu identidad, y el Señor del Milagro te está esperando en Salta. Entonces, digo, vos vas a ir. O Luján, bueno, hice una promesa a la Virgen, en cualquier circunstancia que me pasó en la vida, si me pasa eso, voy a ir caminando a Luján. Y bueno, la gente llega a la fecha y se va caminando a Luján. Entonces, es como... ¿Y cómo eso ejerce como ancla o punto de referencia para...? Porque son intangibles. Entonces y volviendo a esto de que si la Iglesia tiene que cambiar o no, o sea, hay ciertos intangibles que tienen que seguir siendo lo mismo. Cuando vos abrís una botella de Coca-Cola, lo que esperás encontrarte adentro es Coca-Cola, no Coca-Cola con gusto a blueberry.
O sea, esas cosas no, terminan no funcionando. Y lo que está de moda, muchas veces que uno se engancha con lo que está de moda, lo que está de moda está por morir. Porque en general... Es efímero. Sí, no solo es efímero, sino que cuando algo se pasa de moda, pasa rápidamente a ser viejo. Vos te compraste, no sé, un par de una camisa o algo, una remera que en un momento se usó un montón. Y por ahí pasó un año y decís, che, esta no la usa nadie. O sea, como pasó de moda, los cortes de pelo, no sé, de repente se pone todo el mundo, aparece con los cortes de futbolista. Con el corte de futbolista, ¿viste? Sí. Pero mañana los futbolistas se dejan el pelo largo y se hacen rulos y vas a estar recontra de moda. Ah, bueno. O sea, habrá que esperar a que dé la vuelta, digamos. Digo, no siempre la moda que te hace parecer, te iguala en cierto sentido, bueno, es pasajera. Entonces, Y eso es uno de los motivos por los cuales la iglesia ha perdurado 2000 años. sí, exacto, porque digo, hay que tener un mensaje que vos cuando vayas encuentres lo mismo. No significa que uno no pueda adaptar las formas de explicártelo, las formas de incluirte. O sea, me parece que Francisco tuvo un mensaje muy fuerte en esto de la iglesia es para todos. Bueno, hablabas al principio de ir a la afuera, ¿no? ¿Cómo se gestiona esa tensión entre ir a la afuera, si es que existe una tensión, entre ir a la afuera a gente que no es tan interiorizada y mantener las formas, mantener el diálogo? Porque yo creo que es este tema de cómo dialogás, ¿no? O sea, yo me puedo quedar en la superficie de la persona, no sé, cómo está vestida, Sí, la apariencia. Y otra cosa es dialogar o sea, llegar a tener un diálogo profundo, ¿no? Vos te encontrás un ser humano. Y esta es mi experiencia de cura también, ¿no? Detrás del famoso y detrás de la persona más rebelde. Ahora fue muy gracioso también en el casamiento. Bueno, digamos, este amigo mío, chico que estuvo muy metido en la comunidad, pero después en Barcelona y después en otro momento de su vida en la Argentina. Bueno, le encantan las motos, le gusta el rock, entonces, también tenía un montón de amigos de ambientes que no tienen razón, Sí, nada hay una vida cercanos más a la allá. iglesia. Entonces era como, bueno, y yo me encontré que de repente habíamos terminado de almorzar después del festejo del casamiento, que fue a la mañana, y había toda la tarde libre, y le digo, che, ¿tenés algo que hacer? No, bueno, terminamos toda la tarde juntos con alguien que quizás él tampoco se hubiese juntado conmigo nunca si no hubiésemos estado los dos con tiempo libre en un lugar donde no conocíamos a nadie más. Y terminás teniendo unas charlas espectaculares, ¿no? Aunque no seas como de ambientes muy distintos. A mí me pasa mucho eso y lo valoro más que tener charlas con gente que se parece a mí. ¿Y qué rol juegan los liderazgos en todo esto, ¿no? Porque Francisco fue un gran líder para impulsar cierta agenda, cierto matiz o perspectiva de cómo entablar esta misión pastoral, de ir a la afuera. ¿Cómo ves los liderazgos hoy en día? Yo creo que primero hay una gran crisis mundial de liderazgo, porque además en los relatos, digamos, el relato sirve también cuando uno tiene cierta distancia con el relator, ¿no? O sea, vos tenías el relato de, bueno, vamos a hacer una cruzada, o vamos a morir por la patria, no sé, en una guerra, en no sé qué, y la gente iba, pero el líder lo tenía medio lejano. Hoy es como que las redes, la multiplicidad de opiniones, el periodismo de investigación, enseguida rascan un poco para ver que el relato está medio... Endeble. Se puede caer un Mirame poco y no me a toques. Claro, se puede caer un poco a pedazos. Entonces yo creo que estos liderazgos de redes que se construyen muy rápido, también se caen muy rápido. Pues fíjate que en general, lo que pasó con Boric en Chile, ahora, digamos, el presidente Milei pudo repuntar, pero, digamos, tuvo su, auge a nivel de, yo creo que entienden muy bien, él, Santiago Caputo sobre todo, entienden muy bien cómo es el que cambió absolutamente la forma de comunicar. La forma de hacer política. Lo entienden absolutamente. Pero bueno, cuando el relato ese se te empieza a quebrar, es difícil de sostener, ¿no? Entonces, Decís que es medio cortoplacista, digamos. y lo tenés que sostener con los hechos. Yo creo que le quedó cortoplacista en el discurso, pero sí le quedó como muy asentado en la realidad de lo que transformó la Argentina en la baja de la inflación, en cosas que la gente podía decir, che, esto sí es real. Y yo si quiero vivir en un país mejor y quiero que mis hijos no se vayan de Argentina, yo tengo que apostar por bases económicas estables. La gente lo entiende muy bien eso.
Continuando por esta senda del liderazgo, en liderazgos políticos en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, está Donald Trump, quien se hizo un espacio en la agenda para ir a visitarlo a Francisco por más de bastantes disonancias y desacuerdos, no desacuerdos formales, pero perspectivas y visiones diferentes. ¿Cómo evalúas ese liderazgo mundial que hay hoy? Primero que Habiéndolo me conocido parece tanto a que Francisco, sí, ¿no? a mí me gustaba mucho cuando iba a verlo y tenía la diferencia de seguir teniendo ese trato, digamos, tan cercano. Me recibía en su cuarto en Santa Marta, yo generalmente le avisaba cuando iba a viajar y le decía, mirá, no tengo nada para decirte, tenía simplemente ganas de verte y bueno, y se hacía un lugar para ponerte, no sé, 1 hora y media o para almorzar con vos, solo, digamos, como tener ese diálogo más lindo. Y a mí me divertía mucho preguntarle por cosas internacionales, porque era como la oportunidad de decir, sí, yo que te conocí tanto, antes era, no sé, dialogabas con De la Rúa, Ibarra y Cristina, y ahora es como que tenés Claro. el mundo ahí a tus pies, ¿no? Y yo creo que Donald Trump es un hombre que sin duda tiene parecido a lo de Milei, digamos, este liderazgo de confrontativo, pero los dos creo que tenían algo en común que son brutalmente sinceros, ¿no? O sea, como Donald Trump dice lo que piensa, te puede gustar o no, Francisco también decía lo que pensaba, te puede gustar o no. Entonces, en ese punto me parece que había como este, Un un respeto punto de mutuo. encuentro, un respeto mutuo. Después, por supuesto, que Francisco le pegaba mucho con el tema de la inmigración. Este, hay que recordar que Francisco, yo estuve, fue una cosa extraordinaria, fue el primer papa invitado a hablar en un congreso, en el Congreso de los Estados Unidos, donde fue interrumpido más de 7 veces con aplausos y dejó a alguno incluso entre lágrimas, ¿viste? Y él ahí se presentó como un hijo de inmigrante, ¿no? Y diciendo no tengan miedo a la inmigración, también ustedes han sido inmigrantes en algún momento, y, y el inmigrante trae su riqueza cultural, aporta a la riqueza cultural de un país, a su construcción. Bueno, Como que una mirada Europa, muy diferente, ¿no? Fue a tirar a Lampedusa, eso. el primer gesto en el mar. Y sin embargo, Giorgia Meloni, que es una política con una agenda profundamente, por lo menos cuestiona la inmigración, también rindió sus respetos y habló Hay que por leer el Francisco. discurso de Giorgia Meloni en el Parlamento cuando murió Francisco, que fue aplaudida de manera unánime y generosa por todo el arco político. Ella se había hecho muy amiga de Francisco. De hecho, fue de las pocas personas que admitieron, Francisco quiso que llegara o entrara, digamos, cuando él estaba internado en el Gemelli, ¿no? Y creo que habían establecido una relación media padre-hija, ¿viste? Como ella le iba a pedir mucho consejo. De vuelta, no tenés que de coincidir. Yo estoy, digamos, la verdad que reconocí amigos de toda raya y color con los que no coincidía, digamos, en muchas cosas. Pero sí esto de poder dialogar, de poder saber quién es el otro, qué es lo que piensa, y no denigrar su pensamiento, aunque no estés de acuerdo. Bueno, aprovechando que estás acá, hablabas de las grandes ligas y cómo él también hablaba acá con Ibarra, Cristina. Eh, ¿Cómo fue su gestión de liderazgos acá en Buenos Aires cuando era el cardenal Bergoglio, antes de ser el Papa Francisco, volviendo a esos Y orígenes? ahí teníamos como un sistema establecido. El sistema era que él, en general, los políticos me pedían las entrevistas a mí, salvo que ya tuviese una relación de confianza. Yo la llevé a Lilita Carrió, lo llevé a Francisco, a Mauricio Macri, por primera vez, ¿no? Y, y además estaba presente a veces en esas entrevistas. Y siempre decíamos lo mismo, mira, si vos querés hablar con Bergoglio y es una charla a título personal, yo no estoy. Yo era el vocero, era el que hablaba después, ¿no? Entonces, digo, si vos querés salir a hacer declaraciones, yo sí voy a estar, porque tengo que saber qué pasó dentro de esa conversación, para que no digas una Exactamente. cosa por otra. Entonces, la mayoría optaba por alguna vez por lo público, pero muchas veces por lo privado. Entonces, él te puede asegurar que recibía gente
de cualquier partido. Digamos. No es que... Esa- recibía, o sea, a quien le pidiese de ir a hablar, esa era la realidad. Y su tensión con Kirchner empieza porque llamaban de la Casa de Gobierno y decían, bueno, el presidente lo quiere ver, ¿no? Entonces él contestaba, bueno, ¿cuándo puede venir? No, él quiere que usted venga. Entonces él contestaba, por eso digo que la conciencia de su lugar, ¿no? Bueno, pero históricamente, yo soy el arzobispo de Buenos Aires, soy primado de Argentina. Si el presidente me quiere ver, viene a la curia. Y si yo pido audiencia, voy a la Casa de Gobierno. Y ninguno de los dos quería correrse de ese lugar, ¿viste? Pero él, digo, no era porque lo marcara por él, por la por su institucionalidad. persona, sino por la institucionalidad, por no ir a que después apareciera en el diario que el otro iba como a pedirle favores o a, viste, querer hacerse amigo del presidente, que es lo que a veces pasa con las relaciones que empiezan siendo, nunca termina siendo, ir a ver al presidente nunca termina siendo una cosa gratuita, ¿no? Él tuvo mucho diálogo también con Mauricio Macri, en ese entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y posteriormente, durante su pontificado, como presidente de la nación. ¿Cómo fue esa relación entre el peronismo y el macrismo que se manejó? Porque acá hubo una parte de la sociedad que siempre lo acercó más al sector peronista. ¿Cómo ves eso? A ver, eso tiene su origen en que él cuando era joven, estaba más cercano a un grupo que se llamaba Guardia Hierro, que era un grupo de peronismo, pero era peronismo de derecha, ¿no? Hay que recordar que el peronismo, por lo menos doctrinalmente, se fundamenta o se basa en la doctrina social de la Iglesia, por lo menos en los papeles. Otra cosa es lo que hacen los peronistas, que a veces tiene poco que ver. Pero bueno, si uno quiere, desde un punto de vista, había como una cercanía más hacia eso. Después, con Mauricio yo lo acerqué. Mauricio en una época lo escuchaba bastante. Tuvo su primer enojo, digamos, porque él decía no sostienen principios, digamos, todo lo hacen con encuestas. Me parece que el que fue como arruinando el vínculo fue Durán Barba. Marcos Peña, Ah. ¿no? Durán Barba también, yo, digamos, tenía una buena relación con Durán Barba, de este tipo. No pienso en muchas cosas muy distantes de él, pero teníamos un buen diálogo porque era una persona inteligente, entonces digamos, me divertía o me gustaba hablar con él. Yo creo que le hice un pronóstico correcto, le dije con el tema del aborto, mira, te estás equivocando de punta a punta en generar este debate. Va a ser un debate que te va a alejar muchísimo, digamos, desde el punto de vista, para mí, digo, moral es un desastre, pero independientemente de eso, como es un error político importante. Cuando se intentó aprobar en 2018. No, se aprobó, pero generó un debate donde él, digamos, prácticamente su electorado, que tenía una gran base de centro-derecha católica, se enojó mucho con, de hecho, él termina perdiendo. Sí, dejó heridas que se pagaron en 2019. Y además le digo porque vos me dices en ciudades, las ciudades en general tienen un pensamiento más progresista, pero digamos, si vos me dices en interior, la gente tiene un pensamiento más conservador, como es el pensamiento de la gente que lo vota a Trump en los Estados Unidos. Te fijas, todo lo que es ese pensamiento más de gobierno de derecha es como igual que el de Milei, antiabortista, bueno, todo, tiene como el combo junto. Y el aborto es un tema más de progresismo. Entonces, digo, pero esto acá en la Argentina era como atravesaba el ARI, el Partido Radical, el kirchnerismo, o sea, todo estaba... Era independientemente del color político, era una cuestión más. Entonces digo, si yo voto al Partido Popular en España o voto al PSOE, sé que estoy votando y sé que piensan en algunas cosas. Digo, la gente que te votó a vos más o menos piensa lo mismo, que es diferente de lo que piensan los otros, que son más de izquierda. Y entonces vos terminás siendo una centro-derecha vergonzante. Y la teoría de Marcos Peña y de Durán Barba era que había que acercar, que a nosotros ya nos tenían como voto cautivo y que tenías que acercar a gente de otros sectores más progresistas porque era lo que les faltaba, ¿no? Entonces yo le digo, mira,
primero, los otros no te van a votar porque te detestan, te van a detestar siempre, y pedir a un peronista que te vote es como pedir a un tipo de River que vote que pase a Boca. No sé, como que hay algo histórico que no entendés, que la gente no se cambia de cuadro de fútbol y el tipo que es peronista de corazón va a ser peronista siempre. Y dicho esto, terminó pasando eso, terminaron perdiendo porque, bueno, muchísimos votos, o sea, el que ellos creían voto cautivo se terminó yendo y el otro voto no lo votó nunca y terminó Alberto Fernández de presidente. ¿Y eso terminó de romper la relación entre Macri y Francisco? Eso, bueno, no, en realidad cuando Francisco, te voy a contar una historia, no sé cuánto tiempo tenemos, porque las historias son largas. En 10 minutos. 30. Bien. 30 minutos tenemos. Bueno, tengo todavía tiempo. Bueno, no, cuando Francisco asume como papa, yo la verdad que no lo esperaba, viajo a Roma, estando en Roma, llega la comitiva de Cristina, en la comitiva de Cristina no lo habían subido a Mauricio Macri, y entonces me llama Sergio Berman y me dice, che, Mauricio no tiene lugar, o sea, no tiene lugar a donde ir. Esto fue cuando Cristina fue como presidente. Cuando Cristina fue como presidenta, o sea, Cristina que no quería ir a la Casa de Gobierno, la anécdota es anterior, porque viste, Cristina tarda en felicitarlo, ella estaba muy molesta con que hubiese salido Bergoglio de papa, no podía creer, pero parecía una desgracia. Y bueno, después la convencen de que, bueno, mira, el peronismo es una bolsa de gatos, mientras no se dirimen los liderazgos, vos te podías pelear con él cuando era arzobispo de Buenos Aires, ahora que es papa juega en otra liga, así que tenés que tomarte el avión y tenés que ir porque sos la presidenta del país que eligió papa. Alinearse. Y tenés que darte cuenta de la ventaja que tiene que él sea papa. Bueno, entonces... Así fue. Fue al avión, se subió con mucho miedo porque no sabía con qué se iba a encontrar. Francisco cuando llega, esto me lo contó él personalmente, me dice, mira, a mí me dio mucha pena, era la presidenta de mi país, así que bueno, nada, le invité a almorzar, pero él, hasta ese momento el vínculo que tenían era muy hostil. Cosa que no tenía con Mauricio. Bueno, entonces me llama Sergio Berman, me dice, no tiene dónde sentarse, no tiene ningún lugar protocolar en la misa de Asunción de Francisco. Bueno, yo llamo trato de hablar, digamos, al final consigo que él se ocupa personalmente de que le pongan 2 sillas a él y a Juliana en la parte en la parte de arriba del altar. Y como tampoco protocolarmente, bueno, el protocolo Vaticano es un protocolo muy estricto, cuando terminaba la misa y el Papa entra a la sacristía, que es en donde está la piedad de Miguel Ángel, se saca los ornamentos con los que celebró la misa y entran las delegaciones de países a saludar. Las delegaciones de países corresponden presidente o vicepresidente y casas reinantes, eso es todo. O sea... Sí, un intendente, por más que fuera de la ciudad, gobernador, tampoco estaba en la lista. Entonces, él, cuando termina la misa, los manda a llamar a la sacristía, los hace buscar, vos fíjate, la cabeza de un tipo que acaba de asumir el liderazgo de la Iglesia Católica a nivel internacional, y lo manda a llamar para que vaya a la sacristía con Juliana a saludar, para poder saludarlo. Ese es el trato que él le dispensaba. Bueno, a instancias de Jaime Durán Barba y de Marcos Peña, la primera visita se la piden visita oficial. claro. Para él fue una ofensa, ¿entendés? Porque él, primero que no le gustan los protocolos, él hubiera preferido dialogar con Mauricio, digamos, Sí, un en Santa café de por Marta, con un mate de por medio, el tiempo que quiere, porque en Santa Marta él no fijaba horario, ponía el horario que querías. Cristina, mucho más viva,
siempre pedir a verlo a Santa Marta, no visita oficial. Visita oficial es recepción de la autoridad en el patio de San Dámaso, formación de la Guardia Suiza, atravesar no sé cuántos salones, en la Biblioteca Vaticana, con otras personas delante, nunca solos. O sea, tiene un formato, porque es el formato que se le da a todos los presidentes o casas reinantes, siempre es igual. Si vos entras a Vatican News, vas a ver cualquier visita de Estado, siempre es la misma, el mismo tiempo, todo. Bueno, nada, eso es lo que pidió, y eso es lo que tuvo. Y después de eso, es no darse cuenta. Yo creo que la Argentina lo desperdició la oportunidad única en la historia, ¿no?, irrepetible, de haber tenido un papa argentino. ¿Sentís que los argentinos no valoramos a Francisco? No, ojalá no lo hubiéramos valorado, yo creo que lo despreciamos. Fue peor, digamos. Yo creo que no terminó bien, por lo menos la sensación que tuve cada vez que hablé del tema, no terminó viniendo porque se sentía que si venía iba a ser para peor, digamos. Como que la gente no lo iba a recibir bien. Y es muy feo, digamos, sentir eso de tu patria, ¿no? Me dejaste un poco pensando, ¿no? Hay líderes en la historia argentina, y lo mencionaste en una entrevista, que han tenido que morir en el exilio. Pero eso es un tema nuestro, es un tema para diván nacional. Y sí, San Martín se murió exiliado en Francia. Para poner otro de las antípodas, no sé, Rosa se murió exiliado en Inglaterra. Isabelita vive en Madrid. Bueno, Borges quiso ser enterrado en Ginebra, él no quiso ser enterrado en Argentina. Entonces, bueno, ¿qué nos pasa con la...? O sea, a Messi ahora lo quieren un poco después que ganó el Mundial, pero digamos, vos escuchabas la prensa hablar de Messi, era desprecio profundo. O sea, un tema que yo soy amigote de Quique Wolf, y digamos, él siempre dice que Messi lo quiere mucho a él porque era de los pocos periodistas que no lo criticaban. Acá, cuando venía acá, le decían pecho frío. ¿A qué se debe? ¿Un exitismo? No, porque yo creo que los argentinos somos, o sea, yo amo la Argentina, me siento profundamente argentino y soy parte de esta historia, ¿no? Si vos mirás lo que pasó en estas últimas elecciones, o sea, yo quisiera ver a la prensa pidiendo perdón por mal informar, ¿entendés? A los partidos políticos diciendo, che, nos equivocamos, pero nosotros estamos todo el tiempo poniéndonos en la boca el discurso de la gente, que la gente quiere esto, que la gente está muerta de hambre, que la gente no quiere más, cosas así, haciendo lío, y la gente vota otra cosa. Digo, che, me parece que no entendés lo que quiere la gente. Entonces no te pongas en la boca lo que la gente dice que quiere y a decir que todo es una basura cuando el tipo más importante del mundo lo está apoyando. Algo, digamos, solo por simpatía, porque le canta bien, no creo que sea, digamos, algo deben entrever. De vuelta, a nivel de política internacional. Y ahora, que es tu tema, digamos, es el tema que te interesa. Yo no solamente leo un poco, no soy un entendido, me gustaría escuchar tu opinión también. Pero sin duda hay una determinación de Estados Unidos con que la Argentina no termine en manos de China. ¿Qué es lo que estaba pasando con los gobiernos anteriores? Nosotros ya teníamos base china, comercio con China, préstamo del gobierno chino. Sí, hay una determinación también en este orden que muchos catalogan en la Academia de Relaciones Internacionales como post-occidental, donde ya Estados Unidos no es la hegemonía que tenía en los años 90 y tiene otro polo de poder en China, en encontrar en Argentina un aliado en una región que últimamente le ha sido esquiva a los Estados Unidos, como lo es Sudamérica, con liderazgos de centro-izquierda, en Brasil, Chile. Entonces hay una determinación clara de los Estados Unidos en una cuestión más geopolítica, y encuentra en Milei un fuerte aliado, ¿no? Bueno, eso es un tema para tratar de entender, ¿no? Porque la gente debería, digamos, cuando hay alguien que está mirando, pero está mirando mucho más allá de si baja o sube el dólar o de cuánto se debe. Está mirando también potencial. Si la Argentina se encamina con reglas claras de la economía, mínimas, digamos, nada extraordinario, pero ordena sus cuentas, deja de emitir, digamos, deja de generar inflación, la gente puede calcular, si tiene poco o mucho, pero por lo menos puede calcular, puede sacar algo a crédito, cosas que pasan en países normales, ¿no?
Yo creo También que Estados Unidos, que se fije, y acá dando un poco de opinión, pero también para invitar al diálogo, que Estados Unidos se fije en la Argentina y ponga sus ojos en este país, también demuestra que hay una potencialidad que se observa a futuro, que si se arreglan las cosas. es lo que no te terminé de contar, digamos, Claro. lo del tema de la ley esta de minería, que fue, para mí, es una de las cosas, por ahí, no muy públicas, pero que más alegría me ha dado en la vida. Es decir, la Argentina hoy, digamos, con esta ley de minería que se pudo llegar a buen puerto al final de hacer una ley nacional de minería, la Argentina tiene en la cordillera, no es que Dios puso todos los minerales del lado chileno y del lado argentino no puso nada. O sea, nosotros tenemos lo mismo o más de lo que tiene Chile. Nuestra cordillera es más extensa en profundidad que la cordillera chilena. Y puede producir dos veces lo que produce el campo. Entonces, la Argentina dejaría de ser solo un país que vive de lo que produce el campo, que el campo además, dicho sea de paso, cada vez se tecnifica más para producir alimentos, pero vas a tener toda la riqueza de la cordillera y vas a tener toda la riqueza de Vaca Muerta. Entonces, son cosas que van a cambiar en poco tiempo la matriz. La Argentina, digo, en el gobierno de Cristina nosotros comprábamos, ¿no? La gente se olvida, comprábamos petróleo. Compramos combustible, compramos gas. Sí, no hay un aprovechamiento de los recursos que Bueno, tenemos. entonces digo, cuando vos tenés un país que está sentado arriba de un país que realmente tiene una matriz productiva, o sea, si el mundo marcha a la energía renovable, eso es parte de los argumentos que damos desde el Instituto del Diálogo con el tema de la ecología. A ver, ¿a vos te gusta la ecología? ¿Que sos ambientalista? Bueno, listo. La foto que vos sacás del derrame del petróleo la sacás con un teléfono que tiene una batería de litio. La Argentina tiene litio. ¿Qué querés, que vaya a comprar el litio a otro lado? ¿Por qué no podemos explotar litio? Tenemos la segunda reserva de litio del mundo. Entonces, hay tantas cosas que son de una incongruencia tan profunda que son solo trabas políticas. ¿Vos entendés todo lo que pasó los últimos 2 meses, todas las desgracias que vivimos los argentinos, digamos, que repercuten en la gente, fueron culpa de los políticos. ¿Sentís que la sociedad está en una figura más de rehén últimamente No, de la yo creo clase que al política? revés, la sociedad cuando tiene la oportunidad les dice, basta, empiecen a mirar para adelante y empiecen a mirar el futuro de la Argentina. Si ya probaste todo lo que probaste y no te funcionó, ¿por qué te va a funcionar en el futuro? Explícame, digamos. La gente tampoco come vidrio. No sé, que el día digo, que Buenos Aires no se haya inundado y se haya inundado todo el conurbano con la misma lluvia, cayó la misma cantidad de milímetros en la ciudad de Buenos Aires y cayó la misma cantidad de milímetros en San Martín. Y San Martín terminaron la gente con los autos, con su único bien, a lo mejor su casa inundada. Bueno, son malas administraciones, o sea, es falta de servicio de alcantarillado, de mantenimiento de los receptores de la lluvia, culpa de un gobierno municipal. Entonces, bueno, si querés vivir mejor, algún día tenés que hacer las cosas distintas. Hacer las cosas igual siempre, me parece que ahora que no me gusta todo, no me gusta todo. Hay miles de matices que no me gustan. O sea, Se decía que no se puede yo esperar defiendo la universidad pública, digamos, que quiero una salud pública de calidad, hay cosas que tiene la Argentina que son increíbles, pero bueno, tampoco creo que sea lícito y bueno regalársela. Digamos, hay cosas, todo tiene un costo. Las cosas no dicen estudié gratis, no estudiaste gratis, le salió a los contribuyentes un montón de plata estudiar. Hay que honrar estudiar en la UBA, es importante. Bueno, ya llegando al final y agradeciendo nuevamente, compartimos una pasión conjunta que es la náutica, y es la imagen del barco me parece que es una alegoría, una metáfora muy linda para entender la sociedad. Primero quería preguntarte, para ir cerrando en algo más personal, ¿qué es lo que te apasiona de la navegación y qué enseñanzas de la navegación podemos tomar como sociedad en esto que estábamos hablando, ¿no? Y a ver, de la navegación me apasiona mucho esa sensación cuando vos apagás un motor y de repente te quedás estás solo. Es un artefacto que está solo impulsado por la fuerza del viento, ¿no? Por las fuerzas naturales. Es, de vuelta a lo que estábamos hablando antes, cómo aprovechar la naturaleza para algo útil, ¿no? Lo segundo es que en la navegación el placer no está en llegar, está en el viaje.
¿no? O sea, normalmente otros medios de transporte, vos decís, bueno, digamos, me subo al auto, pero porque quiero llegar a tal lugar, no disfrutás estar en el auto. En navegar es desde el momento uno que te subiste, es que estás disfrutando eso. No Y querés otra generalmente cosa. volvés al mismo lugar de donde saliste. Sí, o estás dando la vuelta del perro, pero digo, lo que importa es esa sensación de libertad. Y yo siempre fui un alguien de... Otra cosa que me fascina del Río de la Plata, sobre todo, es, bueno, si estuviese en otro lugar sería lo mismo, pero bueno, del río es el horizonte, ¿no? El sentir que los griegos, cuando en la Acrópolis de Atenas, digamos, cuando el lugar que tenían para donde se juntaban los filósofos, la famosa ágora, era un lugar donde era una piedra alta, donde el que se subía a exponer y estaban todos abajo, veía el mar Egeo, veía el horizonte, ¿no? Y yo creo que el horizonte es, para mí, bueno, me habla de Dios, me habla de lejanía, me habla de amplitud, de 360, ¿no? Es como tener una mirada abarcativa. Cuando vos navegás tenés que tener los ojos al frente, pero también tenés que estar como un poquito atento a lo que tenés detrás, a los costados. Y bueno, creo que esa es la experiencia que le dio al Homo sapiens la posibilidad de entender el mundo, que no es solo, a veces estar viviendo en una ciudad te permite solo ver de cerca, tenés muchos muros, digo, cuando salís al río es como tenés todo el horizonte. Y ese Para horizonte disfrutar. como sociedad, ¿qué enseñanzas nos da? Y yo creo que tiene que ver con eso, con mirar un poco más lejos, no quedarte en lo pequeñito, ¿viste? En lo cercano, en la queja. Cuando vos mirás el horizonte te sentís pequeño también, ¿no? Como que sos un puntito en la nada. El que pasó por yo he pasado me acuerdo una vez salimos a navegar con un amigo, no había pronóstico de nada horrible y de repente vino lo que nosotros vos lo vas a entender, a la gente hay que explicárselo, lo que es un cigarro del oeste, que es una nube muy espesa, digamos, que viene como girando, alargada, y que de repente cuando pasa por arriba tuyo genera como un momento de calma, pero después se desata un viento tremendo. Y, y sentir que eso, bueno, nos podemos creer importantes, pero estamos como a merced de tantas cosas que no las podemos, a duras penas las podemos manejar, ¿no? Bueno, muy lindo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Fue un gusto. Un gusto igual haber compartido esta charla. Y un honor que sea el primer programa. Muchas gracias.